La situación de derechos humanos en Venezuela ha sido de gran preocupación por la Comisión en los últimos 20 años, pero realmente a partir de los últimos, podemos decir, 5 años, se ha agravado una crisis que va más allá de lo político, de lo social y que ya ha sido catalogada como una crisis humanitaria. En relación con la situación electoral, es un tema muy complejo. No podemos plantear que solamente se refiera a unas elecciones. Es mucho más amplio y la Comisión lo ha venido estudiando así. De hecho, ha emitido informes, por ejemplo, en el informe del 2017 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, ya daba aviso sobre la grave situación del orden constitucional en Venezuela debido a la intromisión del Poder Ejecutivo en los demás poderes del Estado. Posteriormente pude ver cuando la Asamblea Nacional fue básicamente cooptada, o podemos decir neutralizada por una Asamblea Nacional Constituyente que tomó todos sus poderes y sus facultades. Podemos ver también un Tribunal Supremo que llevó a realizar investigaciones, levantarle el fuero a un número importante de diputados. Podemos ver cómo otro número importante de diputados fue investigado, fue hostigado, criminalizado. Entonces, la situación es muy compleja y lo que sí hemos podido ver es que la democracia se ha debilitado, los poderes, la oposición, los grupos disidentes, la voz de los estudiantes ha sido acallada, ha sido silenciada, las protestas sociales reprimidas y efectivamente en lo que tiene que ver con las elecciones del 6 de diciembre, pues la comisión sí había hecho importantes alertas en lo que tenía que ver con las irregularidades de las nominaciones de las rectoras y rectores del colegio electoral, de ataques y hostigamientos a las sedes de partidos políticos y concretamente las decisiones, como te decía yo, del Tribunal Supremo en relación con las dirigencias de los partidos políticos. Entonces, la comisión por eso emitió un pronunciamiento muy claro, contundente, anunciando su grave preocupación por la integridad de esas elecciones, pero sobre todo en lo que tiene que ver con los principios de participación democrática, de seguridad, para que todos los partidos puedan estar en las mismas condiciones y tener las mismas posibilidades para llegar al poder. Entonces, eso no se vio en Venezuela. Pese a esas alertas, a las advertencias inclusive de la Unión Europea, tantos países abogando precisamente por unas elecciones libres, justas y transparentes, las elecciones, como estaban planteadas por la administración Maduro, se llevaron adelante. Ahora, incluso la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ayer se pronunció sobre esto y dijo que se había visto cierta presión, obligación, amenazas a venezolanos para acudir al proceso electoral, incluso con si no votas, no comes, lo dijo Diosdado Cabello en su momento. Por cierto, hablando de Diosdado Cabello, ayer, ahora diputado nuevamente, respondió a esa apreciación de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Me gustaría que escuchara lo que dijo anoche Diosdado Cabello a Bachelet. La señora Bachelet, alguien tiene que invitarla a comer. Alguien. Que la inviten a comer. Si vemos este tipo de apreciaciones, alguien tiene que invitarla a comer, a la señora Bachelet, luego que dijo lo que dijo en horas de la mañana. ¿Qué se puede esperar en cuanto a acatamiento, a respeto de derechos humanos en Venezuela, señora Pulido? Bueno, yo no pudiera entrar a analizar el tipo de declaraciones que hace una autoridad pública de esa naturaleza. Yo lo que sí pudiera decirte, Ana Virginia, es que en Venezuela se necesitan elecciones que sean justas, que sean libres, que sean pacíficas, que sean participativas, que sean periódicas y que permitan gozar de esas libertades que en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están establecidas en el artículo 22 y es a elegir y ser elegido de manera libre. En el caso de hoy celebramos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, primer documento que recoge 30 artículos protegiendo los derechos humanos, las libertades fundamentales. Y esa es la esencia de este Día Internacional de los Derechos Humanos. Y realmente lo que nosotros desde la Comisión Interamericana hemos venido promoviendo
y defendiendo es la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela. Y eso tiene que ver con superar la crisis humanitaria, superar la crisis social, pero sobre todo superar la crisis política y la crisis de derechos humanos. Y hasta ahora las recomendaciones, los mandatos incluso de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU no han tenido efecto en cuanto a cumplimiento por parte del gobierno venezolano. Se ha instado incluso a disolver una fuerza que es acusada de cometer ejecuciones extrajudiciales, las FAES, y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Se espera un pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional, un informe para el 15 de diciembre. Sin embargo, la OEA ha llamado la atención, ha condenado a la Comisión Penal Internacional, a la fiscal, por inacción en el caso de Venezuela. ¿Qué podría esperarse en este sentido? ¿Qué espera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este aspecto, señora Pulido? Mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, que tiene una función eminentemente técnica. La Secretaría General de la OEA, con su secretario Luis Almagro, ha venido liderando esta línea de acción a través de una serie de audiencias públicas que llevó a cabo para identificar situaciones, hechos que pudiesen constituir delitos de lesa humanidad para ser presentados a la Corte Penal Internacional. La Comisión no tiene una competencia que tenga que ver con la individualización en términos de responsabilidad penal o criminal de los actores. La Comisión Interamericana tiene una responsabilidad de establecer si es que el Estado como tal ha cometido violaciones a los tratados a los cuales se ha obligado en relación con la situación de las personas que están bajo su jurisdicción. En esa perspectiva, lo que yo te puedo decir es que la Comisión ha establecido que el Estado venezolano ha cometido graves violaciones de derechos humanos en relación con su población, pero no te pudiera avanzar en relación con la Corte Penal Internacional. Pues, repito, son varios organismos que han encontrado bases para afirmar que en Venezuela se violan los derechos humanos. ¿Qué esperar en este sentido, señora Pulido? La gente en Venezuela entiende, que probablemente todos estos procesos en derechos humanos se tardan más tiempo del que la necesidad del pueblo lo amerita. ¿Qué esperar en este sentido? ¿Qué puede pasar más allá de las condenas, de los llamados, de las recomendaciones, para que realmente comience a respetarse los derechos humanos en un país como Venezuela? Mira, esa es una pregunta bien, bien compleja, pero lo que te puedo decir es que una transformación como la que se requiere en Venezuela no viene solamente de afuera para adentro, viene también de adentro para afuera. Lo que la comunidad internacional está haciendo a través del rol de la Comisión Interamericana frente a la comunidad internacional es denunciar esas graves situaciones que se presentan, es denunciar las violaciones de derechos humanos, es denunciar los patrones de represión que se dan, las ejecuciones extrajudiciales, el uso de la tortura, los presos políticos. Ese es el rol que tiene la Comisión: denunciar a la comunidad internacional, denunciar ante la Organización de Estados Americanos esta gravísima situación que está pasando en Venezuela. Pero la Comisión no tiene unos herramientas, unos elementos que le permitan, unas herramientas que le permitan hacer efectiva sus recomendaciones en un territorio específico. La Comisión lo que puede es solicitarle a la comunidad internacional que ejerza toda su presión a través de los diferentes mecanismos para que el Estado adopte esos cambios y cumpla con esas recomendaciones. Se trata de una voluntad política de respetar los derechos, los tratados y los elementos básicos que hacen a la dignidad del ser humano. Y eso es lo que vemos que en Venezuela no está pasando. Y Venezuela no está cumpliendo con las recomendaciones, no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, no está cumpliendo con tratados que siguen vigentes para el Estado venezolano.